Hola, buenos días compañeros y maestra. Bueno, pues nosotros somos el equipo 2 y pues estamos conformados por María Guadalupe Molinero Martínez, Jesús Piña González, Diana Esmeralda Arpida Alfaro, Julieta Valgañón Chávez y Diana González Ponce. Bueno, pues lo que les vamos a presentar viene siendo un cuento. Comencemos. El país que quería ir a la escuela. Había una vez, hace muchos años, pero muchos años, un país indeciso. Después de emanciparse del abusivo padre de España, supo que era su oportunidad de que el gobierno del Supremo Poder Ejecutivo presentó ante el país el famoso proyecto del Reglamento General de la Instrucción Pública, en el libro misterioso y mágico, que es muy cuidado y sobreprotegido, la Constitución. Fue publicado un poderoso y majestuoso artículo, en el cual había muchos poderes con magia. Era el artículo 50 y constaba con facultades exclusivas del Congreso General. Se usó dicha fórmula secreta para que el hechizo se hiciera real. Este artículo sospechoso, ya que se estableció con promover la ilustración, erigiendo uno o más establecimientos en que se enseñen las ciencias naturales exactas, políticas y morales, nobles artes y lengua, ya que en el libro mágico llamado Constitución en el año 1857, la votación por el país fue algo cerrado del artículo 3, ya que con 41 diamantes de votos a favor y 40 en contra, se declaró que la enseñanza debe de ser libre para el país, mientras que Benito Juárez expidió 2 leyes en el gran reino que tenía, de las cuales fueron en el año 1861. Una de ellas las nombró la Ley Orgánica, la Instrucción Pública para el Distrito Federal y territorios, basada más que nada en la educación laica, ya que se eliminó el catecismo religioso e historia sagrada, sustituida por un material moral, y la otra fue en 1867 la ley orgánica de dicha instrucción pública, y por otro lado la ley reglamentaria se publicó 2 años después de dicha guarida. El proyecto educativo que Porfirio Díaz realizó en su país fue establecer un sistema nacional federal para su reino mágico. Él dijo lo que quería: quiero que sea uniforme, homogéneo y laico, controlado exclusivamente por el Estado, ya que de antemano se promulgó en 1884 un misterioso reglamento interior para las escuelas nacionales primaria para los niños de ese país, ya que en el año 1887 se creó la Gran Escuela de Maestros. Por otro lado, en 1888, la importante Ley de Instrucción Pública con reformas de Plan de Estudios de la Educación, en ese mismo año se dio a conocer la Ley de Enseñanza Obligatoria, por lo cual se dio a conocer la Ley Reglamentaria de 1896, el fabuloso artículo que se estableció en la Dirección General de la Instrucción Primaria, por lo que se dio durante el Porfiriato. Dicha educación primaria atendió a una población pequeña del país de clases medias urbanas y semiurbanas, mientras que el rey Justo Sierra propuso la creación muy llamativa para la sociedad, de las cuales son la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, ya que fue el primero en titularla en 1905, mientras que su compadre Porfirio Díaz, en el año 1911, envió al Congreso la iniciativa de la ley para el establecimiento de las escuelas de instrucción rudimentaria, ya que lo más primordial de ello era la base importante de aquel establecimiento. Mientras que en la presidencia de Francisco I. Madero se iniciaron los programas de alfabetización para los sectores marginados de la población y actualmente que se va viviendo.
pequeño país daba pasitos hacia su sueño. Sin embargo, había un horrible celador traído por su antiguo padre España para controlarlo, el clero. México sabía que aún bajo su yugo no podría lograr la educación que tanto añoraba. Pero no todo estaba perdido. Explorando su territorio, se encontró con el brillante Francisco J. Mujica, un errante estudioso que le ofreció su ayuda. Juntos viajaron hasta adentrarse hasta lo más profundo de las mazmorras del clero, donde yacían sus extraños rituales. Ahí, Mújica alzó su mano, declarando con estas poderosas palabras, artículo tercero. Con esto, el clero perdió su poder sobre la educación, y así ni la religión ni los cultos podían fundar ni manejar escuelas primarias. México y su gobierno crearon la Dirección General de Instrucción Pública, que se encargaría de fundar escuelas normales. La educación sería libre y laica. 4 años después, en 1921, otro sabio llamado José Vasconcelos crearía el gran gremio de la Secretaría de Educación Pública, federalizando al fin a la educación. Con sus caballeros iniciaría la cruzada para alfabetizar y promover la identidad cultural. En 1922, con la primera reforma rural, dando nacimiento a la Escuela Rural Mexicana y a las Casas del Pueblo, que los uniría al pueblo y a la escuela como uno solo. Pero Vasconcelos sabía que no podría manejarlo todo él solo. Así que propuso que se gestionara con una red de consejos escolares y municipales que al final formarían a la gran bestia, el Consejo Federal de la Educación. Aún con todas sus victorias, el pequeño país no podía dormirse en sus laureles. Las garras del fanatismo religioso aún proyectaban sus sombras sobre las mentes de sus habitantes. Escribiendo otro pasaje más en el Sagrado Libro de las Leyes, se añadió la Ley Orgánica de Educación, donde se racionalizaba a la vida social. Con su educación socialista, los hijos de obreros, soldados y campesinos podrían aprender las maravillas del mundo sin ser hostigados por el cruel clero. Ya no serían corrompidos. Blandiendo sus espadas llamadas Acción de Escuela Primaria Socialista e Instituto de Orientación Socialista, emprendió la cruzada por la educación popular. Al final, las escuelas privadas, último refugio del clero, se vieron obligadas a seguir los programas laicos oficiales. Los campesinos y los indígenas fueron al fin alcanzados por la luz del conocimiento. Jaime Torre-Bodet, muchos años después, continuaría esta noble tarea con la creación de la Escuela Unidad Nacional, pues todos los habitantes del pequeño país eran uno. Se cuenta que, para el 30 de diciembre de 1941, un hombre con un alto cargo en el gobierno ordenó al Congreso no frenar las actividades religiosas en las escuelas, pues México no sería un país antirreligioso. Y dijo, a esto lo llamaremos Ley Orgánica de la Educación Pública. Pero por azares del destino, en 1945, el CENTE decretó que la educación sería democrática y gratuita. Nadie más volverá a pagar un peso por aprender. El presidente Adolfo López Mateos afirmó, el alfabetismo en el país es enorme y sería muy iluso de nuestra parte pensar que durante mi sexenio esto terminaría. Es por eso que a partir de hoy regalaremos todos los libros de texto. Y es así como nace la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos. Ah, pero para ese mismo año, en 1959, dieron paso a la construcción de escuelas rurales en el país. El siguiente presidente, Gustavo Díaz Ordaz, siguió con el plan de 11 años de Adolfo, pero para el mandato de Luis Echeverría nació la segunda ley de la educación, donde proponía el bilingüismo
y la educación de la lengua nacional. Para 1978, López Portillo dijo: el kinder debe ser obligatorio, quieran o no. Corría el año de 1992 y uno de los sectores más importantes del ámbito educativo y del gobierno federal suscribieron el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal. Después de eso, en julio de 1993, durante la presidencia del famoso y carismático presidente Carlos Salinas de Gortari, promulgó una ley general de educación que destrozó a la de 1973, donde afirma que la ley es laica y ajena a cualquier religión, donde también el buen hombre obligó al pueblo a que tuviera la enseñanza secundaria, así como la descentralización educativa. Al paso del tiempo, unos hombres de diferentes entidades que tenían como poder aplicar políticas educativas llegaron a proponer un nuevo Consejo Nacional de Autoridades. Algo nuevo, algo novedoso está por suceder, y es la llegada de la creación del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, donde promueven los consejos de participación social, así como la llegada de un consejo escolar estatal en todos los estados para una relación escuela-comunidad, padres de familia y maestros. Se llegó el año de 1997, donde se creó un nuevo programa de educación, salud y alimentación, donde se apoyaban a los jóvenes económicamente. 6 años después, en agosto, para ser precisos, mediante el compromiso social que se tenía para la calidad de la educación, en el sexenio de un señor llamado Vicente Fox, se estableció el grandioso Sistema Nacional para la Evaluación Educativa, y en diciembre, pero del 2005, se instituyó el Consejo de Especialistas para la Educación. Una muy importante cantidad de propuestas de reformas y adiciones a la Ley General de Educación son las legislaturas recientes del Senado. Entre las aplicación del 8% del Producto Interno del Bruto del país para la educación, como también la reinstalación de la jornada educativa. El sistema solo estaba vigente hasta 1973, ya que se reducía a la mitad para atender turnos vespertinos. Sus logros se merecieron el reconocimiento internacional llamado Milagro Educativo Mexicano, para así reincorporar al sistema educativo la materia de civismo, una materia de mucho interés, claro, para los que les guste, para los que no, muy poco, o en ocasiones aburrida. Y bueno, como de costumbre, la prohibición de las chatarras en las cooperativas de las escuelas. Pero contábamos con los desayunos y comidas gratuitas, algunas no muy agradables, pero bueno. Asimismo, la propuesta de revisión bianual de los textos gratuitos, como también promover la cultura de la prevención de un tema muy importante como lo son las adicciones, el delito, la violencia intrafamiliar, el acoso entre los alumnos, entre otras propuestas, para informar que tengan conocimientos y orientación sobre la salud sexual y reproductiva, la planeación familiar, el uso de los métodos anticonceptivos. Y bueno, otra fecha importante es el 20 de diciembre del 2012. ¿Por qué será? Pues porque se aprobó en el Senado el proyecto del decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. En materia educativa, se sabe que sustituirá a la Ley General de Educación en 1993. Su objetivo principal se establece
en incrementar cada vez más su nivel educativo de los mexicanos y bueno, por eso se encuentra en proceso la ley reglamentaria.